Gracias por ese himno tan precioso que nos dice que Dios nos hable a través de su palabra. A veces el Espíritu obra, porque lo que queremos en esta mañana es que Dios nos hable a través de su palabra. Así que vamos a ir de lleno a la palabra de Dios. Voy de rodillas para orar. Nuestro Padre Celestial, ahora que vamos a abrir tu palabra, que tus santos ángeles y tu Espíritu Santo sean los que trabajen y los que hablen a través de esta persona. Que tu voluntad sea revelada para nuestras vidas. Amén. En el dulce nombre de tu amado Cristo Jesús. Amén. Amén. Quiero hacer varias preguntas en esta mañana. ¿Quiénes de aquí nacieron en la iglesia adventista del séptimo día en este mensaje? Levanten la mano aquellos que han nacido en la iglesia adventista. Nacido en la iglesia adventista. 2, 3, 4, 6 por lo menos. Ok. ¿Quiénes tienen 30 años en la iglesia? Que no hayan nacido en la iglesia. ¿Nadie? 20 años en la iglesia. 10 años como adventista del séptimo día. 10. 5. O sea que todos aquí o nacieron o no son. Yo creo que uno nacieron, pero otros se revelaron. No, yo sé, estoy hablando que nacieron en la iglesia, que conocen el mensaje. Pero aquellos que llevan 10 años o más también. ¿Por qué? Porque el mensaje de esta mañana es específicamente para adventistas del séptimo día que conocen el mensaje. Que conocen, no que se hicieron adventistas porque les dijeron tú crees en Dios, tú amas a Dios, sí, ok, bautízate. No. Aquellos que se sentaron con ellos, les explicaron las doctrinas, no creencias. Doctrinas es una cosa y creencias es otra. Doctrinas de la iglesia adventista bíblicamente que las conocen, que las aceptaron, que en algún momento, aunque se hayan extraviado, se hayan separado de la iglesia y estén volviendo, que en algún momento conocieron. ¿Por qué? Porque el título de esta mañana es Luz Mayor y Luz Menor. Si yo agarro esta Biblia y agarro este libro y hago la pregunta, ¿cuál de estos dos es la luz mayor y cuál es la luz menor? Según lo que nos ha enseñado la iglesia. Si yo agarro estos dos, ¿cuál es la luz mayor? La Biblia. ¿Y la luz menor? El Espíritu de Jesús. Ahora voy a hacer otra pregunta. ¿Dónde basamos nosotros eso? ¿Dónde se basa la iglesia adventista para decir que la Biblia es la luz mayor y el Espíritu de Jesús la luz menor? ¿De dónde? Yo he hecho esta pregunta muchas veces. Se la he hecho a pastores. Y hay una sola cita que ellos mencionan. Yo no voy a hablar de esa cita hoy. Yo lo voy a hacer la próxima vez que me toque predicar. Pero ¿de dónde dónde yo puedo decir en la Biblia que diga que la Biblia es la luz mayor y el Espíritu es la luz menor? ¿Dónde? Vamos al libro de Proverbios, capítulo 29, versículo 18. Este pasaje lo conocemos todos. Se ha dicho desde aquí. Todos los pastores que predican de profecía y del Espíritu de Jesús lo leen. Es un pasaje bien conocido que debe estar marcado en nuestra Biblia. Donde no hay visión. En otras palabras, profecía. Acuérdense que los profetas le decían videntes. Donde no hay visión, el pueblo que se extravía. Dichosos los que son obedientes ¿a qué? A la ley. ¿Qué hace un profeta? ¿Por qué Dios levantaba a los profetas? Dios levantaba a los profetas para traer al pueblo de regreso ¿a qué? A la ley de Dios.
Usted va a encontrar que todos los profetas del Antiguo Testamento, incluyendo Jesús y Juan el Bautista, cuando llamaban a la gente, los llamaban ¿a dónde? A Moisés. ¿Han visto eso? Todos los profetas decían Moisés. Todos los llamaban ¿a dónde? A los libros de Moisés, que son ¿cuántos? ¿Cuántos libros escribió Moisés? ¿Cuántos? 6. Los primeros 5 y Job. Nos olvidamos de Job siempre, que Moisés lo escribió. ¿Verdad que sí? Porque siempre nos acordamos del Pentateuco, pero Job también fue escrito por Moisés. Ahora, siempre como adventistas se nos ha dicho eso, que la Biblia es ¿la qué? La luz mayor y el Espíritu sí es la luz menor. Ahora, ¿por qué? Yo nací en la iglesia, hermano. Cuando yo tenía la edad de estos niños, 7, 8, 9, 10 años para arriba, en la iglesia el Espíritu de profecía no era otra Biblia, pero se ponía al mismo nivel de la Biblia, en cuestión de luz. ¿Por qué? Porque eran en aquel tiempo, acuérdense que yo tengo 50 años ya, voy a cumplir 51 ahora, el próximo jueves, no el siguiente. En aquel tiempo todavía habían pioneros vivos, todavía habían pioneros vivos, que estaban trayendo eso, pero los pioneros fueron muriendo y la iglesia adventista empezó a querer ser querida por el pueblo evangélico. ¿Sabían eso? En los años 50 a la iglesia adventista se le decía que era una secta. A los adventistas se nos llamaba una secta, porque nosotros no nos comportábamos y nos conformábamos con nada del mundo, con nada de adoración evangélica. No existía eso de pistas, no existía nada. Era un himnario, se cantaba, todo era, no había maquillaje, o sea, todo era de acuerdo a la Biblia y el espíritu de profecía. Pero ¿qué pasa? Cuando entra una generación joven que quieren ¿cómo? Modernizar las cosas, que quieren poner todo que sea algo más moderno, algo más llamativo, entonces la iglesia adventista se tiene que amoldar. Y empezaron a unirse, por ejemplo, la iglesia adventista se hizo miembro del Consejo Mundial de Iglesias, que no lo era, pero lo hizo. Empezaron a ver que habían doctrinas que estaban en contra de los evangélicos y hicieron un libro, no sé si lo han tenido, yo lo tengo en mi casa, yo no sabía que es lo que tenía, preguntas y respuestas de las doctrinas adventistas, un libro que es ecuménico completamente, donde ellos aceptaron que tenían que cambiar doctrinas para poder ser parte del Concilio Mundial de Iglesias. Entonces querían traer música contemporánea, querían traer vestimenta, querían traer las joyas, el anillo matrimonial, todo eso. Y para poder traer todo eso, empezaron a decir que la Biblia era la luz mayor y el espíritu de profecía la luz menor. Eso antes no existía. Pero para poder introducir todo eso, que la Biblia no dice nada en contra, pero el espíritu de profecía sí lo dice, entonces es para decir, no, la Biblia es la luz mayor, nos dejamos llevar por esto, y esto es la luz menor. Y entonces ahí fue que empezó todo. Fíjense bien. En el Congreso número 58 de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, en el año 2005, en San Luis, Missouri, ellos dijeron esto. Como delegados del Congreso de la Asociación General reunida en San Luis, Missouri, en 2005, reconocemos que la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha sido ricamente bendecida por el Señor a través de don profecía manifestado en el ministerio de los escritos del linaje de White. Por su medio, el Señor guió el desarrollo de la Iglesia desde un pequeño número de miembros hasta llegar a un movimiento mundial en que se le ha encargado la proclamación del mensaje de salvación de Cristo y la esperanza de su pronto retorno en gloria. Su ministerio ha contribuido directamente a la preservación de la unidad de la Iglesia y ha sustentado en tiempos difíciles. Sus escritos continúan siendo una influencia. Ahí cambiaron, antes era una autoridad. Ahora cambiaron a una influencia, ya no es autoridad. ¿Están entendiendo? Antes era autoridad, pero ahora es solamente una influencia. Sumamente positiva en la vida de la iglesia, proyectándole consuelo, orientación, instrucción, corrección, estímulo teológico. Su estudio guiará constantemente a la iglesia nuevamente a la Biblia. Es correcto.
como el mismo fundamento de la fe y la práctica. O sea que ya los escritos de la hermana White no son fundamentos de nuestra fe. Y yo quiero que sepan que eso es incorrecto. Y vamos a ver después por qué. ¿Okay? Como delegados afirmamos la importancia y función que todavía tienen los escritos de la hermana de White para nutrir el movimiento adventista y preservar la unidad de la Iglesia mundial. Consecuentemente, llamamos a los adventistas de todo el mundo a estudiar en oración sus escritos con el fin de comprender más plenamente el propósito de Dios para su pueblo remanente. Llamamos a los dirigentes de la Iglesia a estudiar a niveles administrativos, planificar y facilitar promoción y el estudio de los escritos de profecía en sus respectivos territorios. O sea, que ahora la Iglesia Adventista dice, ya no son autoridad, ahora es solamente una ¿qué? Una influencia. Y que la Biblia es lo único que nosotros basamos para nuestra fe. Yo entiendo que cuando vamos a dar un estudio bíblico, ¿qué tenemos que estudiar? La Biblia, ¿correcto? Nosotros presentamos la Biblia primero, ¿sí o no? Sí. Y debe ser así. Pero yo estoy hablando de gente que ya son adventistas. ¿Verdad que sí? Y como adventistas nosotros conocemos y reconocemos que tenemos una profetación. ¿La tenemos? Sí. ¿Es profeta de Dios? Sí. ¿Dios habló a través de ella? Sí. Entonces, ¿es autoridad? Sí. Sí. ¿Sí o no? Sí. ¿Moisés es autoridad? ¿Moisés es mayor que Jesús o no? Entonces, ¿quién es la luz mayor? Vamos a ver. Fíjense bien, esto fue la Iglesia Adventista. Ahora escuchen esta ahora. Escuchen esto que voy a leer ahora. Debemos familiarizarnos con la Biblia. Como cristianos estamos invitados a seguir las huellas de Jesús y hacer frente a la batalla espiritual contra el maligno con la fuerza de la palabra de Dios. No con nuestra palabra, la palabra de Dios, aquella que tiene la fuerza para derrotar a Satanás. Debemos leerla a menudo, meditar, asimilarla. La Biblia contiene la palabra de Dios que siempre es actual y eficaz. Si la viéramos varias veces al día, si la leyésemos, los mensajes de Dios contenidos en la Biblia como leemos los mensajes del teléfono, ¿qué sucedería? Si tuviéramos la palabra de Dios siempre en el corazón, ninguna tentación podría alejarnos de Dios, ningún obstáculo podría alejarnos del bien. Sabríamos vencer las sugerencias cotidianas del mal, amando a nuestros hermanos, especialmente a los más vulnerables y necesitados, y también a nuestros enemigos. ¿Saben qué dijo eso? Se parece un poco a la resolución que hicieron los adventistas, ¿verdad que sí? Solamente la Biblia es de nuestra fe. ¿Saben quién dijo estas últimas palabras? Francisco, el Papa Francisco. O sea que cuando la Iglesia Adventista sacó la autoridad de estos libros y puso la Biblia sola, se está pareciendo a quién. Vamos a ver. Yo no estoy diciendo en ningún momento que la profecía va por encima de la Biblia. No. Yo estoy diciendo que son iguales en luz. Y vamos a ver por qué. ¿Ok? Ahora, vamos a hablar de la luz mayor. Esta cita yo la leí y la quiero leer otra vez. Porque esta cita nos enseña algo que nosotros lo leemos y pasamos por alto. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 280. Joya de los Testimonios, tomo 2, página 280. Dice lo siguiente. Tomé la preciosa Biblia y la rodeé con varios testimonios para la iglesia. Ella puso la Biblia por encima, o puso los libros de ella por encima, o los puso en el mismo nivel. Los puso en el mismo nivel, ¿verdad? Puso la Biblia y la rodeó, ¿verdad? Dados para el pueblo de Dios. Dice así, aquí se tratan, dijo ella, los casos de casi todos. Se les señalan los pecados que deben rehuir. ¿Dónde ella dice que están las cosas? ¿En la Biblia sola o en los dos? En los dos, ¿verdad que sí? Porque ella dijo que puso la Biblia y rodeó la Biblia con los testimonios y dice, aquí está todo. ¿Ok? El consejo que deseen pueden encontrarlo aquí, dado por otros casos similares. A Dios le ha agradado darlos línea tras línea y precepto tras precepto. Pero pocos de entre vosotros saben realmente lo que contienen los testimonios. La pregunta, ¿nosotros sabemos lo que dicen los testimonios?
¿Lo sabemos? No. No lo sabemos. No estáis familiarizados con las escrituras que puso ella, la Biblia y los testimonios. Ella está hablando de las dos, no está hablando de una sola. ¿Ok? Si hubieses dedicado tiempo a estudiar la palabra de Dios con un deseo de alcanzar las normas de la Biblia y la perfección cristiana, no habríamos necesitado los testimonios. ¿Por qué Dios da los testimonios? Porque nosotros, la gente, se apartó de la Biblia. Y Dios tuvo que dar los testimonios para que apoyaran a la Biblia. Es porque habéis descuidado y familiarizado con el libro inspirado de Dios, por lo que Él ha tratado de alcanzarnos mediante testimonios sencillos y directos, llamado nuestra atención a las palabras de la inspiración que habéis descuidado a obedecer e invitándonos a amoldar nuestra vida de acuerdo con sus enseñanzas puras y elevadas. O sea que ella agarró la Biblia, la rodeó con los testimonios y dice, aquí está la palabra de Dios. ¿Se entiende? ¿Puso ella la Biblia aparte y los testimonios aparte? No, lo puso como juntos. Y dice, aquí está la voluntad de Dios. ¿Para quién? Para su pueblo. Y usted dice, ¿cómo? Bueno. Ahora, ¿quién dice o qué dice la Biblia que es la luz mayor? ¿Se han preguntado eso alguna vez? ¿Se han preguntado? Vamos al libro de Salmos. Vamos al libro de Salmos, capítulo número 36, versículo número 9. ¿Quién escribió Salmos? La mayoría de los Salmos, ¿quién lo escribió? David, también Moisés, también hay muchos levitas que escribieron el Salmo. O sea, que los que escribieron el libro de Salmos fueron inspirados ¿por quién? Por Dios. Y dice el Salmo 36, 9, dice, porque en ti, ese ti ¿quién es? Si David o el que lo escribió está hablando de quién, ese ti es Dios. Porque en ti está la fuente de la vida, en tu luz podremos ver la luz. ¿De quién está hablando ahí David? ¿Quién es luz entonces? ¿Quién dice ahí que es luz? Ese ti ¿quién es? Dios. Entonces, ¿quién es luz? Dios. David está diciendo, en tu luz podemos ver la luz. O sea, ¿hay una luz mayor o una luz menor ahí, sí o no? ¿Cuál es la luz mayor? Tu luz. Y esa luz nos alumbra ¿a quién? A esta luz. ¿Ok? Dios es manantial y fuente de luz. ¿Quién es? ¿Quién es manantial de luz? Dios. ¿Sabe lo que es un manantial? ¿Alguien sabe lo que es un manantial? ¿Nadie sabe lo que es un manantial? ¿Pero un manantial qué es? No. El manantial es donde comienza el río. El río no es un manantial, el río es la fuente del manantial de donde salió. Por ejemplo, en Puerto Rico, en el campo, hay lugares donde no llega el agua del municipio, del gobierno. Y esos lugares tienen un manantial. Que es un manantial, un ojo de agua que sale de la tierra. Entonces, ¿qué se hace? Ese manantial, si usted no lo canaliza, se muere. Deja de fluir agua. Para que ese manantial fluya agua, hay que ¿qué? Hay que hacer un tipo de represa para que ese agua se contenga, para que el manantial se siga activando. Pero el manantial es el ojo del agua, es de donde surge el agua. Lo demás es ¿qué? La fuente del manantial. Entonces, Dios es el manantial. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. ¿Quién los creó? Dios. ¿Qué hizo Dios en el primer día? Y dijo Dios, sea la luz. ¿Cuándo Dios creó el sol? ¿En qué día Dios creó el sol? En el cuarto día. Pero ¿de dónde salió la luz el primer día? ¿De dónde? ¿Quién es el manantial de luz? Dios. Entonces, ¿de dónde salió la luz? La luz de ese primer día, ¿de dónde salió? De Dios. Porque el sol no fue creado hasta el cuarto día. ¿Están entendiendo? Dios es luz. Dice Salmos 27.1. Salmos 27.1. Escuchen esto. El Señor es mi luz
y mi salvación. ¿A quién temeré? El Señor es baluarte de mi vida. ¿Quién podrá amedrentarme? ¿Quién es la luz? ¿Mi luz? ¿Quién es? Dios, ¿Es la Biblia o es Dios? Dios, Entonces, ¿quién es la luz mayor? Dios. Dios. Dice ahí, David dice, el Señor es mi luz y mi salvación. ¿A quién temeré? Isaías 60:20. ¿Quién tiene más luz? ¿El sol o la luna? El sol. ¿La luna tiene alguna luz? No, ¿La luna tiene luz? No. no. ¿Qué hace la luna? El sol. Refleja, ¿verdad que sí? ¿Quién dice la Biblia que es el sol de justicia? Dios. Dios. Eso dice la Biblia, ¿verdad? Entonces, ¿cómo usted me va a decir a mí que la Biblia es la luz mayor y dice que Jesús es el sol de justicia? Hay una contradicción así. O alguien que, o sea, los profetas son mayor que Jesús. Moisés, Josué, ¿es mayor que Jesús? ¿O Jesús es mayor que ellos? Hay unas partes, hermano, en el libro de Juan 11, estaba estudiando, ¿verdad? En mi casa, hablando sobre de Juan, ¿verdad? Diciendo de que Juan era menos, o sea, Jesús dice, tendrá uno mayor que ustedes han hablado que Juan. En ese sentido, podemos analizar, ¿verdad? Que el ejemplo es Cristo. Por eso, o sea, Jesús dice, fueron a ver a un profeta y Jesús dijo, y yo les digo más que un profeta, porque de madre no ha salido otro mayor que Juan, pero dice, pero el más pequeño del cielo es mayor que ¿quién? ¿Quién es el más pequeño en el cielo? ¿Quién es el más pequeño en el cielo? Si ponemos a ver, Jesús era el más pequeño en el cielo, porque es el Hijo de Dios. Acuérdense que Jesús está hablando en forma humana. Está usando un lenguaje, él era humano, ¿sí o no? Cuando Cristo estuvo en la tierra, ¿él era mayor o menor que el cielo? En ese momento que Cristo está diciendo eso, ¿él era mayor o mejor que los ángeles? Siendo humano. ¿Qué dice la Biblia? Pues dice que Cristo fue hecho menor que los ángeles. Y cuando él está hablando de Juan, dice, mayor que los profetas, pero el menor del cielo es mayor que él. ¿Están entendiendo? Sí. Según Cristo, el mayor de los profetas, ¿quién fue? Según Cristo, ¿quién fue? El mayor de los profetas, ¿quién fue? Juan el Bautista. ¿Escribió algún libro de la Biblia? ¿Pero fue mayor que Moisés? ¿Sí o no? Según Cristo, el mayor de los profetas fue Juan, pero no escribió ningún libro de la Biblia. Explíquenme eso. Entonces Moisés era más grande que Jesús entonces. Cristo dice, Juan es el mayor de los profetas, pero yo soy mayor que él. Entonces, pero si yo digo que los escritos de Moisés son la luz mayor, yo estoy diciendo que Moisés va por encima de Jesús. Cuando Jesús dice que Juan iba por encima de Moisés. ¿Te ven? ¿Por qué tenemos que estudiar la palabra de Dios? Porque dice en el libro de Isaías 60:20, tu sol no volverá a ponerse ni menguará tu luna. Será el Señor tu luz eterna. ¿Quién? Señor. ¿Quién es luz eterna? El Señor. No andarán en tiniebla, sino que tendrán la luz de la vida. ¿Quién es luz eterna y luz de vida? El Señor. ¿No dijo Cristo eso? Yo soy la luz del mundo. Eso dijo Cristo. Ahora, Salmo 118:27. En la Biblia, acuérdense ¿cuál es el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el nombre de Dios tres? ¿Cómo? Jehová. Jehová. ¿Tienen los tres el mismo nombre, sí o no? O sea que cuando la Biblia dice Jehová, está hablando de ¿cuántos? De tres. ¿Sí o no? Sí. Porque cuando la Biblia habla de Jehová, está hablando de que los tres están tomando acción.
¿Trabajan los tres en el plan de salvación de nosotros, sí o no? Sí. ¿Cómo trabajan? Con diferentes ¿qué? Responsabilidades. ¿Cuál es la responsabilidad del padre en este momento? ¿Ser un qué? Juez. ¿Sí o no? ¿Quién está sentado en el trono? Como juez, el padre. ¿Cuál es la responsabilidad del hijo en este momento? ¿Ser qué? Nuestro abogado. ¿Y cuál es la responsabilidad del Espíritu Santo? Llevarnos a Cristo. Convencernos de pecado. Convencernos de que necesitamos a Cristo. Pero los tres están haciendo la misma labor. ¿Cuál es? La salvación de nosotros. Si uno de ellos no hiciera su labor, ¿pudiéramos nosotros salvarnos? Ustedes se imaginan que ahora Cristo diga, no, que se defiendan ellos solos y se sientan. ¿Qué pasa? ¿Nos podemos salvar? Y si el Espíritu Santo dice, no, olvídate que ellos no quieren aceptar y se sienten y no hacen nada, ¿que nos podemos salvar? Nuestra salvación está segura porque los tres trabajan como uno. Y en algún momento en la eternidad decidieron hacer, mira, yo voy a hacer esto, tú vas a hacer lo otro, yo voy a hacer, y aquel va a hacer lo otro. Y por eso es que nosotros podemos recibir la salvación hoy. Pero si uno de los tres decide no hacer su obra, ¿qué pasa con nosotros? Eso fue saliéndonos un poco. Pero hemos visto que ¿quién es la luz según la Biblia? ¿Quién es la luz? Cristo es la luz eterna, manantial de luz, vida, luz de vida, es Cristo. Es Dios, que son los tres. Porque si los tres son Dios, los tres son luz. Seguimos. Si Dios es fuente y dador de luz, ¿quién es la luz mayor? Jehová Dios. O sea que los tres son luz mayor. ¿No dijo Cristo eso? ¿Cristo dijo eso, sí o no? Cuando Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque ellas son las que ¿qué? Que dan testimonio de quién. Entonces, la Biblia, ¿a quién apunta? Entonces, ¿quién es la luz mayor? Si la Biblia apunta a Cristo, ¿quién es la luz mayor? Es Cristo. Acuérdense que cuando Cristo habló, el Espíritu oficial no existía todavía. De hecho, el Nuevo Testamento no existía. ¿Qué era lo que existía? El Antiguo Testamento. Y Cristo dijo, yo soy mayor que Abraham. ¿No lo dijo Cristo? Si ustedes le creyeran a Moisés, a mí me creerían, porque de mí habló Moisés. ¿Qué está diciendo Cristo? Yo soy mayor que Moisés. Entonces, en otras palabras, Cristo dice, esto que está aquí es la luz menor que los lleva a ustedes ¿a dónde? A la luz mayor que ¿quién? Cristo Jesús. Todo el Antiguo Testamento, desde Génesis 3:15 hasta el último capítulo de Malaquías, ¿a quién llevaba la gente? ¿De quién hablaba? De Jesús. ¿Sí o no? Todos los libros del Antiguo Testamento, todos los profetas del Antiguo Testamento decían que venía un Mesías a salvar al mundo. ¿Y ese Mesías quién fue? Cristo Jesús. Ahora, ¿cuál es la luz menor? ¿Qué dice Salmo 119, 105? Lámpara es a mis pies su palabra. ¿Qué alumbra más? ¿El sol o una lámpara? Entonces, si el sol alumbra más que una lámpara y el sol es Cristo Jesús, si esto es lámpara, entonces ¿qué es esto? Una luz menor, ¿verdad que sí? ¿Que nos lleva a cuál? Al sol de justicia, que es la luz mayor. ¿Sí o no? Cuando nosotros como adventistas del séptimo día nos sentamos a dar un estudio bíblico a una persona y agarramos la Biblia y empezamos a estudiar con esa persona, ¿a dónde estamos llevando a esa persona? ¿A quién? A la luz mayor. A Cristo Jesús. Usted estudia la Biblia con esa persona para que esa persona conozca de los adventistas del séptimo día o conozca de Jesús. Jesús. Entonces, ¿quién es la luz mayor? Jesús. Cristo Jesús. Y la Biblia nos lleva a Jesús, ¿sí o no? El último libro
¿Cómo comienza? Por ahí. ¿Cómo comienza el último libro? La revelación de Jesucristo, que le fue dado ¿a quién? A Juan. A Juan, para que Juan se lo diera ¿a quién? ¿Quién era la luz mayor ahí? La revelación de Jesucristo. ¿Quién era la luz mayor? Jesucristo. Jesucristo, que le fue dado ¿a quién? A Juan. ¿Quién es Juan? El es menor. La luz menor, para que le fuera dada ¿a quién? Al pueblo de Dios. ¿Qué es lo que está diciendo ahí? Cuando nosotros leemos el libro de Apocalipsis que escribió Juan, ese libro nos lleva ¿a quién? A Cristo Jesús, porque el libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo. Dice en el libro 2 de Timoteo 3:16, lo conocemos también. Toda escritura es inspirada ¿por quién? Por Dios. ¿Quién es Dios? ¿Cuántos están ahí? Acuérdense bien, tenemos que estar claros que cuando la Biblia menciona a Dios, está mencionando que hay tres trabajando, no es uno solo. Toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir ¿en quién? En justicia. O sea que todo lo que está en la Biblia fue inspirado ¿por quién? Por la luz ¿qué? Mayor. Si yo salgo allá afuera ahora mismo, está el sol encendido, ¿verdad que sí? Y agarro una lámpara LED y la prendo y empiezo a buscar por el piso. ¿Qué está diciendo? ¿Qué va a decir la gente de mí? Está loco. Está loco. Ahora, si está de noche, entonces yo uso la lámpara. Esta es la lámpara. ¿Está el mundo de oscuridad? Sí. ¿Está el mundo lleno de oscuridad? Necesitamos nosotros una lámpara que rompa esa oscuridad y nos lleve a la luz mayor. Sí. ¿Cuál es esa lámpara? La Biblia. Aquí está. Lámpara es a tus pies. Lámpara es a mis pies tu palabra. ¿Por qué es que el mundo está como está? Porque no leemos esto. Porque el mundo se ha separado de esto, de la Biblia. Lo único que hacen los políticos, ¿sabe cuándo únicamente los políticos usan la Biblia? Cuando van a tomar posición. ¿Verdad que sí? ¿Te has visto al presidente? ¿Encima de qué libro toma la juramentación del presidente? La Biblia. Los senadores, la Biblia. Los jueces, la Biblia. La pregunta mía que yo hago es, ¿para qué juramentan encima de la Biblia si cuando se viran lo hacen lo contrario? ¿Por qué? Porque tomamos la Biblia como un juego. Fíjense que yo no estoy diciendo que la Biblia no tiene importancia. Yo no estoy diciendo eso. Yo estoy diciendo que la Biblia es la luz menor que nos lleva ¿a dónde? A una luz mayor. ¿Quién es la luz mayor? Cristo Jesús. ¿Quién es mi ejemplo? Pablo dice, fíjense lo que dice Pablo. Sed imitadores de mí, así como yo soy imitador de ¿quién? ¿De quién? De Cristo. Entonces Pablo está diciendo, imítenme a mí cuando yo imito a Cristo. ¿A quién nos está llevando Pablo entonces? ¿A él o a Cristo? ¿A Cristo? Entonces Pablo es la luz menor que nos lleva ¿a quién? A Cristo. ¿Se está entendiendo? Esto es un poco difícil de aceptarlo porque llevamos 50 años que en nuestra mente se está metiendo que esto es la luz mayor y esto es la luz menor. Cuando en ningún sitio de la Biblia dice eso. No lo dice. Siempre la Biblia nos va a llevar ¿a quién? A Cristo. ¿Quién murió por nosotros? Entonces, ¿a quién necesitamos nosotros? A Cristo, ¿verdad que sí? ¿Podemos nosotros ser salvos sin Cristo? ¿Podemos nosotros sentir amor por mi prójimo, por mi hermano sin Cristo? Entonces la Biblia es lo que nos muestra a nosotros cómo yo amar a Dios y amar a mi prójimo. Dice en el libro Mensajes Selectos, tomo 3, página 32. La obra de Ellen White no es distinta a lo de los profetas bíblicos. La obra
de Elena de White no es distinta a los profetas bíblicos. En los tiempos antiguos habló a los hombres por boca de profetas y apóstoles. En estos días Él les habla por los testimonios de su espíritu. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que lo instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan. ¿Qué está diciendo ella ahí? Antes de 1844, Dios le habló a su pueblo a través de ¿qué? De esto. Pero ahora Dios le habla a su pueblo a través de ¿qué? De esto. Y fíjese cómo termina esa cita. Nunca hubo un tiempo en que Dios instruyera a su pueblo más fervientemente de lo que le instruye ahora acerca de su voluntad y de la conducta que quiere que sigan. ¿Qué hizo Dios? ¿Verdad que la Biblia se hace difícil de entender muchas veces? ¿Sí o no? ¿Qué hizo Dios? Nos dio algo más para nosotros poder entender su voluntad. Y ¿saben qué? Nosotros tenemos un privilegio que no tenía la gente antes. Porque la gente tenía solamente la Biblia. Pero Dios dice, mira, para que se te haga más fácil entender, te voy a dar esta profecía. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo rechazamos. ¿No lo queremos? ¿Sabe por qué no lo queremos? No lo voy a decir. Ahora, ¿quién fue el autor de la Biblia? Dijimos que fue Dios, ¿verdad? En 2 de Timoteo 3:16 dice que fue Dios. Ahora, ¿qué dice Pedro? ¿Qué dice Pedro? ¿Quién fue el que inspiró la Biblia? Un nombre en específico da Pedro. Pablo dice que fue Dios, pero Pedro va más allá y centraliza. Dice aquí, 2 de Pedro 1:21. 2 de Pedro 1:21 dice lo siguiente. Porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que a los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. ¿Quién inspiró a los santos hombres de Dios? ¿Quién inspiró a Moisés? ¿Quién inspiró a Josué? A Samuel, a David, Salomón, Miqueas, Zacarías, Daniel, Jeremías, Isaías, Malaquías, Joel. ¿Quién inspiró a esa gente? El Espíritu Santo. Entonces, si ellos fueron inspirados por el Espíritu Santo, ¿quién es la luz mayor? El sol alumbra, ¿verdad que sí? Durante el día. El sol se oculta y sale la luna. ¿Quién alumbra a través de la luna? La luz. Si el sol dejara de alumbrar, ¿la luna tuviera luz? Entonces, el Espíritu Santo es el sol, que tiene luz propia. Los profetas del Antiguo Testamento son ¿qué? La luna, por la cual a través el sol alumbra para que nosotros conociéramos la voluntad de Dios, ¿sí o no? Sin el Espíritu Santo existiera la Biblia. Esa es la pregunta. Sin el Espíritu Santo existiera la Biblia. Aquí dice Pedro que no. Porque Pedro dice que los santos hombres de Dios escribieron siendo inspirados ¿por quién? Por el Espíritu Santo. ¿Lo dice la Biblia, sí o no? Búsquenlo, ahí está. Ahora, ¿quién inspiró el espíritu de profecía? Yo esta cita la leí una vez aquí. Pero dice que en la repetición está ¿qué? El aprendizaje. Dice aquí lo siguiente. Mensajes Selectos, tomo 3, página número 33. La escritura y el espíritu de profecía tienen el mismo autor. El Espíritu Santo es el autor de las escrituras y también del espíritu de profecía. ¿Quién es el autor? Entonces, si el Espíritu Santo es el autor de la Biblia y el Espíritu Santo es el autor del espíritu de profecía, ¿serán eso la misma luz? ¿Quién es la luz mayor ahí? El Espíritu Santo. ¿Y quién es la luz menor? La Biblia y el espíritu de profecía. Porque si tienen el mismo autor, tienen que tener la misma luz. No puede ser una luz mayor, no podemos tener tres luces, dos luces mayores y una menor. No. Hay una sola luz mayor
Y hay otras luces menores, que son la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Por qué la iglesia nos ha sacado a nosotros la vista de la profecía? Porque la iglesia quería introducir cosas que el espíritu de profecía dice que son pecados. Por ejemplo, la música. ¿Se ha introducido la música mundana a la iglesia? ¿Sí o no? La vestimenta. ¿Se ha introducido la vestimenta del mundo a la iglesia? Las prendas, el maquillaje, la comida. Hoy en día los adventistas dicen, yo como carne porque la Biblia dice que puedo comer carne. Porque Dios dice que puedo comer carne limpia. Pero como el Espíritu de profecía dice que no debemos comer ni las carnes limpias, ellos dicen, no, espérate, aquella es la luz mayor, esta es la luz menor. Yo me llevo por la Biblia. ¿Están viendo por qué? ¿De dónde viene preparando el camino Satanás? Satanás sabe que el Espíritu de profecía nos lleva a abandonar pecado. ¿No dice la Biblia que el Espíritu Santo nos iba a enseñar a nosotros lo que es pecado? ¿Sí o no? Y si el Espíritu Santo inspiró la Biblia y el Espíritu de profecía, los dos nos están llamando a abandonar el pecado. Sigue diciendo, estos escritos no han de ser desvirtuados para hacer que signifiquen lo que el hombre quiera haceros significar. ¿De qué escrito está hablando? ¿De la Biblia? Parece que ella dijo, la Biblia y el profecía. Yo no puedo agarrar los escritos de la Biblia y la profecía y tergiversarlo como hace mucha gente para que digan lo que a mí me gusta. Para expresar ideas y sentimientos humanos y para llevar adelante planes humanos a toda costa. Una de las cosas que la iglesia adventista comenzó a hacer, y ustedes saben de esto, es que cada vez que la iglesia tenía problemas económicos, ¿qué hacían, hermano? Y así. Hay una iglesia por aquí cerca, ¿verdad? Que cuando los libros están en rojo, ¿qué hacen? Los sábados por la noche, un banquete, pues pago, tienes que pagar si quieres comer. Cuando usted va al libro de mayordomía cristiana, el libro Conflicto de los Siglos dice que eso es abominación y pecado ante los ojos de Dios. ¿Ves? Y como ahí dice eso, espérate, vamos a decir que esto es la luz menor para que la gente le reste importancia, para nosotros poder introducir esto. Por eso es que usted ve que las escuelas adventistas son las escuelas más caras del mundo. Nosotros que somos, según dice, clase media, nuestros hijos no pueden ir allá. Porque un mes de un niño en una escuela adventista son casi $1,000. ¿Usted puede pagar eso? $1,000 al mes. Son $3,000 por cada. $1,000 por cada son $3,000. ¿Usted puede pagar la educación adventista? Eso es un negocio. Y aquí la experiencia dice que eso es pecado ante los ojos de Dios. Pero cuando dicen que es luz menor, pues la gente le quita la autoridad. ¿Me están entendiendo? ¿A dónde Satanás nos está llevando a nosotros? Sigue diciendo. Mensaje Celeste, tomo 3, página 83. Mi misión abarca la obra de un profeta, pero no termina allí. Abarca mucho más de lo que pueden comprender las mentes de los que han estado sembrando las semillas de incredulidad. ¿Fue Moisés profeta? ¿David? ¿Abraham? ¿Y la hermana White fue profeta? Entonces, si ellos fueron profetas y la hermana White también es profeta, ¿cuál luz tienen ellos? ¿Cuál es mayor ahí? Díganme ustedes. ¿Es Moisés mayor que la hermana White? ¿O son iguales? Tenemos que pensar en eso. Los escritos de la hermana White, ¿a dónde nos llevan? ¿A ella o a Cristo? Entonces, ¿cuál es la luz ahí? Si estos escritos nos llevan a Cristo, y si estos escritos nos llevan a Cristo, ¿cuál es la luz mayor? ¿Y cuál es la luz menor? ¿Verdad que van juntos? Mensaje Celeste, tomo 3, página 52. ¿Queremos estar seguros frente a los engaños de Satanás? ¿Sí o no? Levante la mano y que quiera estar seguro ante los engaños de Satanás. Yo quiero estar seguro ante los engaños de Satanás. Escuche lo que dice aquí. Mensaje Celeste, tomo 3, página 92. Los hombres pueden valerse de un medio tras otro y el enemigo tratará de seducir a las almas para apartarlas de la verdad. Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en estos últimos días. ¿Qué tenemos que hacer?
tenemos que creer en lo que ella dice, ¿sí o no? Si queremos estar seguros para los engaños que vienen en estos últimos días, ¿qué dice aquí? Pero todos los que crean que el Señor ha hablado por medio de la hermana White y le ha dado un mensaje, estarán seguros frente a los muchos engaños que vendrán en los últimos días. Nosotros como adventistas tenemos que utilizar las dos. Estudios bíblicos, primera vez presentamos la Biblia. Pero para nuestra vida cristiana como adventistas tenemos que utilizar los dos. Porque si no, vamos a caer en los engaños de Satanás. Cuando nosotros ponemos a un lado el espíritu de profecía como un segundo lugar, corremos el riesgo de caer en muchas cosas. Yo he visto, hermanos, yo lo he visto con mis propios ojos. Personas que han sido bautizadas con un cigarrillo en la boca. ¿Por qué? Porque en la Biblia en ningún sitio dice no fumarás. No lo dice. Encuéntrenme un pasaje que diga en la Biblia no fumarás. No lo dice. Entonces cuando yo le presento a una persona la Biblia sola y le digo mira, y la persona llega con cigarro, yo con la Biblia no le puedo decir que antes de bautizarse tiene que dejar de fumar. No puedo. Porque la Biblia no dice no fumarás. Pero en el Espíritu de Profecía dice que fumar es pecado y que es veneno y que mata. Entonces, si yo vengo y digo, como adventista del séptimo día, que yo solamente me llevo por la Biblia, solamente, entonces yo puedo fumar. ¿Sí o no? Sí, porque la Biblia dice no fumarás. Y yo solamente me llevo, mi única regla de fe es la Biblia. Esta es mi única regla de fe. Y aquí no dice no fumarás. Entonces yo puedo fumar. Entonces Dios dice, mira, en el futuro va a haber gente que va a decir, yo puedo fumar porque aquí no dice que no se puede fumar. Para que eso no ocurra y no haya confusión, pues mira, yo te voy a dar esto. También, para que ahí tú veas con la Biblia de que fumar es pecado. ¿Se entiende? ¿O no se entiende? ¿Se puede tener más de una mujer? ¿Se puede tener más de una mujer? Sí, se puede. Usted puede hacer lo que usted quiera. ¿Se debe? Ahora, una pregunta. Si Dios no aprueba el casamiento de más de una mujer, ¿por qué permitió que David tuviera muchas mujeres y no acabó con él? Cuando el mandamiento dice que cuando tuviera más de una mujer y adulterada tenía que ¿qué? Tenía que morir David, sí o no. Pero Dios permitió que David tuviera muchísimas mujeres. Y Salomón también permitió que tuviera muchas mujeres. En la Biblia explica por qué Dios permitió eso. No lo explica, pero cuando usted va al libro de profetas y reyes, usted entiende por qué fue que Dios lo permitió. Yo conozco gente, hombres, que me han dicho a mí, yo puedo tener más de una mujer porque Dios se lo permitió a David y a Salomón. Y son salvos hoy en día. Entonces si yo tengo más de una mujer, me tiene que salvar a mí también. Adventista del séptimo día que me han dicho eso. Y yo le pregunto, ¿tú conoces por qué fue que Dios permitió que eso ocurriera? Entonces, cuando vamos a los libros, dice ella que Dios permitió que eso ocurriera, ¿para qué? ¿Para qué? Para enseñanza para nosotros, para que pudiéramos entender el odio que tiene Dios contra el adulterio. ¿Vivió una vida tranquila David? ¿O no? ¿Y Salomón? O sea que nosotros necesitamos esta luz menor también, junto con esta, para poder entender los propósitos de Dios para mi vida. Dice Mensaje Celeste, tomo 3, página 93. Abandonando la fe en los testimonios. Una cosa es cierta, los adventistas del séptimo día que adoptan su posición bajo la bandera de Satanás, escuchen esto, primero abandonarán su fe en las advertencias y reproches contenidas en los testimonios del Espíritu de Dios. Hoy en día, los pastores y muchos miembros de iglesia que no creen en la profecía, ¿saben cómo comenzaron?
diciendo que esta es la luz mayor y esta es la luz menor. Una vez estaba hablando con un pastor y le estaba diciendo, el pastor, la música, no podemos seguir así con esa música. La hermana White dice que esa música es del mundo, no podemos seguir. ¿Sabes lo que me dijo? No, la hermana White, yo no creo lo que la hermana White dice de eso porque ella no era teóloga. Ella, así mismo dice, la hermana White no fue a estudiar a universidades y no tiene un grado de teología. Pero esta persona sí estudió en las universidades y tiene el conocimiento. Y por eso, como la hermana White no es teóloga en la música, pues yo no le creo a ella, yo sí le creo a esto. ¿Dónde comenzó eso? Cuando empezaron a decir luz mayor y luz menor. Y hoy en día hay pastores en nuestra iglesia adventista del séptimo día que predican que no creen en el espíritu de profecía. No lo aceptan. ¿Qué va a pasar con esos pastores? Lo que acabamos de leer. ¿Podrán soportar ellos el engaño de Satanás? No lo dije yo, está ahí. Sigue diciendo, Mensajes Selectos, tomo 3, página 408. La luz condenará a los que deciden no estudiar ni obedecer. A nuestro pueblo se le ha dado una preciosa instrucción contenida en los libros que me ordenó escribir. ¿Cuántos leen y estudian estos libros? La luz que Dios ha dado puede ser considerada con indiferencia e incredulidad, pero esta luz condenará a los que no eligen aceptarla y obedecerla. ¿Qué luz nos va a condenar a nosotros? ¿La que nos es dada o la que no nos es dada? Cuando yo recibo una luz y no la acepto porque no viene de aquí, viene de aquí, ¿qué pasa? ¿Dónde dice la Biblia que yo voy a ser condenado por la luz que no acepto? Vamos al libro de Juan, capítulo 3, versículo 19. Juan, capítulo 3, versículo 19. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran ¿qué? ¿Eran qué? Malas. ¿Qué luz está hablando ahí? Esa luz que vino al mundo, ¿quién fue? Esa luz que mayor. ¿Verdad que sí? ¿Rechazaron a Cristo los hombres? Lo rechazaron, ¿verdad que sí? Si nosotros como pueblo de Dios aceptamos solo lo que nos gusta del espíritu de profecía y rechazamos lo que nos llama a dejar pecados acariciados, estamos haciendo lo mismo que hizo el pueblo judío con Cristo. ¿Por qué rechazaron a Cristo los judíos? ¿Por qué? O sea, dicen a toda la gente que la vida perfecta de Cristo, su carácter semejante al de Dios, era un reproche para esos fariseos y los llamaba a abandonar pecados que ellos no querían dejar. Y por eso rechazaron a Cristo. Segunda de Corintios 4:6. Porque Dios, que mandó de las tinieblas resplandeciera la luz, Él es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria y la faz de Jesucristo. Tengo un pasaje que quería leer y se me extravió, como siempre me pasa. Cristo dijo que esa luz que vino al mundo y ellos rechazaron es la misma que los iba a condenar. ¿Fueron condenados el pueblo de Israel por Cristo? Cuando Cristo dijo consumado es, dice el Espíritu especializado a toda la gente que ya los líderes, Anás, Caifás, Pilato, ya no tenían gracia. Todos esos que se reunieron, fíjense que cuando mandaron a crucificar a Cristo, los que dijeron pena de muerte, ahí habían dos personas que nunca estuvieron ahí. ¿Se acuerdan quiénes fueron? ¿Se acuerdan de José de Arimatea? Y de el otro, Nicodemo. Ellos no estuvieron en ese grupo. Por eso fue que cuando dijo Cristo consumado es, el tiempo de gracia para esos líderes que lo condenaron a muerte. Los líderes, no el pueblo que dijo ante Pilato crucifícale, no el pueblo, estamos hablando de quiénes,
de los líderes, aquellos mismos que cuando Pilato sacó a Barrabás y le dijo al pueblo, ¿qué quieren que suelte? Los líderes fueron por el pueblo diciendo, digan Barrabás, digan Barrabás. Esos líderes, su sello cayó cuando Cristo dijo consumado es. Pero el pueblo, aquellos mismos que dijeron crucifícale, cuando Pedro predicó en el día de Pentecostés, ellos dijeron, nosotros dijimos crucifícale, Pedro, ¿qué hacemos ahora? Esa gente todavía tenían tiempo para salvarse. Nosotros tenemos una luz que ellos no tenían, que se llama el espíritu de profecía. ¿Cómo dice el versículo que leímos al principio? El espíritu de profecía es testimonio ¿de quién? De Jesucristo. ¿No dice la Biblia eso? Adora a Dios, porque el testimonio de Jesucristo es ¿qué? El espíritu de la profecía. Y nosotros como iglesia tenemos esa luz, pero la echamos a un lado, porque nos queremos llevar por esto solamente, y tenemos un error. Hoy a los testimonios tomo uno, página 319. Los hombres y las mujeres no pueden violar la ley natural, complaciendo un apetito depravado y pasiones concupiscentes, sin violar la ley de Dios. Por lo tanto, el Señor ha permitido que sobre nosotros resplandezca la luz de la reforma pro salud, para que veamos el pecado que cometemos al violar las leyes que Él ha establecido en nuestro ser. Todos nuestros goces o sufrimientos pueden atribuirse a la obediencia o la transgresión de la ley natural. A ver que mucha gente no acepta el espíritu de profecía porque no quieren saber nada de la reforma pro salud. Nada. Hay pastores hoy en día. ¿Por qué usted cree que hay tanto adulterio entre los pastores de la iglesia adventista? ¿Por qué? Hay pastores que dicen a sí mismos, la mujer que tenga que enseñar, lo puede enseñar. Y permiten que las mujeres vengan a la iglesia provocativamente. Y esos pastores, hoy en día, muchos de ellos están en adulterio. Por eso mismo. Porque ya no aceptan esto. Evento de los últimos días, página 185. Muchos que no han tenido los privilegios que nosotros hemos tenido irán al cielo antes que aquellos que han tenido gran luz y no han caminado en ellas. Muchos han vivido de acuerdo con la mayor luz que han tenido y serán juzgados consecuentemente. El mismo libro, en la misma página, todos deben esperar el tiempo asignado hasta que la amonestación haya sido a todas partes del mundo, hasta que se haya dado suficiente luz y evidencia y a cada alma. Algunos tendrán menos luz que los otros, pero cada uno será juzgado de acuerdo a la luz recibida. Yo quiero usar un ejemplo, porque yo dije aquí una cosa unos días atrás, y yo sé que mucha gente se molestó. Yo lo sé, porque somos humanos. Y yo entiendo, yo no estoy molesto con nadie. De verdad, el Señor lo sabe, porque yo lo que predico es la palabra de Dios. Si usted se molesta con algo que yo digo aquí, usted no se está molestando conmigo, como le dije a la clase bautismal. Ahí dije a la clase bautismal que aquellos que no guardan los mandamientos de Dios y dicen que lo conocen a Él son mentirosos. No lo dije yo, lo dice la Biblia, ¿sí o no? La Biblia es bien clara que dice, si tú dices que tú conoces a Dios, pero no guardas sus mandamientos, eres un mentiroso y la verdad no está en ti. Eso dice la Biblia. Ahora, nosotros como pueblo de Dios, en esta iglesia, siempre oramos de rodillas. ¿Por qué nosotros oramos de rodillas? ¿Por qué? Dios lo pide en la Biblia y el espíritu de profecía. ¿Verdad que sí? Ahora, si yo le encuentro a usted 3 ejemplos en la Biblia donde dice que oraron de pie, ¿qué usted haría? Fíjese, quiero arreglar algo. Yo creo que hay que orar de rodillas. Yo no estoy diciendo que no se ore de rodillas. Entiendan esto. Yo creo que aquí, cuando usted se sube aquí a esta plataforma, primordialmente aquí,
cuando usted va a orar, tiene que estar de rodillas. El pueblo quizás no tanto, pero aquel que está aquí para presentar la palabra de Dios y se presenta ante el pueblo, cuando va a orar, tiene que doblar las rodillas, ¿sí o no? Pero en la Biblia, en el libro de Nehemías, usted va a encontrar en 3 ocasiones en que Nehemías oró de pies a Dios. En el libro de Nehemías, capítulo número 2, versículo 3 al 5, el rey Artajerjes le dice a Nehemías: ¿qué tú quieres que yo haga? Y dice que en ese momento él le oró a Dios para que pusiera palabras en su boca y le pidiera al rey de pie. En ese momento. En el libro de Nehemías, capítulo 4, versículo 3 al 5, vemos que Nehemías está orando de pies, le están diciendo que lo van a matar, que quieren acabar, y él se levanta y ora de pie, le pide ayuda a Dios. Y en el libro de Nehemías, capítulo 9, ese capítulo presenta la oración de unos levitas, que dice que los levitas se levantaron de pie y comenzaron a alabar a Dios, y dice que Esdras de pie oró a Dios. Fíjense bien, yo no estoy diciendo que no se ore de rodillas. Yo lo que estoy diciendo es que hay momentos en que la Biblia presenta personas que oraron de pie a Dios. Pero nosotros, aquí, por ejemplo, usted va en su carro. Hay una parte de Esdras también donde él dice que la orilla del mar, que también levantaba su mano y oraba ante la presencia de Dios. Por eso, que usted va en su carro y usted está orando con Dios. ¿Usted está sentado o está arrodillado? Pero usted está orando a Dios. O sea, pero aquí, ¿cómo hay que hacerlo? De rodillas. ¿Y dónde sacamos eso que aquí hay que orar de rodillas? Dice el libro La Oración. Esa cita usted la ha leído, ¿verdad que sí? Aquí se ha leído esta cita muchas veces. Dice la cita en el libro La Oración del Espíritu de Profecía, en el capítulo que habla acerca de las actitudes en la oración. Dice que he recibido cartas en las que se me preguntaba acerca de la actitud que debía adoptar una persona que ofrecía una oración al soberano del universo. Y hace la pregunta a ella: ¿de dónde han sacado nuestros hermanos la idea de que deben permanecer de pie mientras oran a Dios? A uno que se le había educado por 5 años en Battle Creek, o sea que ya tenía conocimiento. No es una persona que está entrando en la iglesia, es una persona que llevaba 5 años estudiando teología en Battle Creek. Y le piden que ore antes que la hermana White hable. Y entonces dice, se le pidió que guiara la oración a la congregación antes que la hermana White hablara al pueblo. Pero al verlo permanecer de pie cuando sus labios estaban por abrirse para orar a Dios, experimenté la viva necesidad de reprobarlo directamente. Lo llamé por su nombre y le dije: arrodíllese. Esta es siempre la posición correcta. Eso lo aceptamos, ¿verdad que sí? ¿Sí o no? Lo aceptamos. Y lo seguimos aquí. ¿Le puedo leer algo? Porque nos gusta aceptarlo, aceptamos de lo que nos gusta. Hay que orar de rodillas. O sea que, hermano, con respecto a eso, a veces como ya confundimos, a veces lo que hablamos, a veces ya no damos a explicar lo que es real. Yo estaba confundido también así, ¿verdad? Igual cuando yo empecé a conocer la palabra del Señor, pero yo digo, siempre y cuando yo levanto la palabra de Dios, que es la enseñanza, la luz de los caminos, o sea, la lámpara para el camino. Al estudiar esto, yo también me había dicho usted acerca del mensaje acerca de lo que es la luz mayor y la luz menor, ¿verdad? En el tiempo de Jesús, en cada etapa, ¿verdad? Si analizamos con la palabra de Dios, la palabra de Dios fue, o sea que hay 5 libros que no le incluyeron ahí, ¿verdad? Y yo estoy analizando ese estudio, ¿verdad? Porque como yo digo, yo no me dejo enseñar nada, porque hay otro libro que está Baruch, hay otros 5 libros que no están establecidos. Bueno, yo estoy analizando eso, pero dejando de lado eso, ¿verdad? Viendo a la luz, ¿verdad? Que a veces Cristo se presentaba, él ha dicho, o sea, en la Biblia y en muchas maneras, a Cristo simboliza la luz, ¿verdad? Del mundo, ¿verdad? Y la
Biblia lo confirma que Él es la luz, ¿verdad? Y en otras, el Espíritu de Profecía dice que los libros de nuestra hermana Elena de White son los testimonios. Cuando analizamos los testimonios, nuestros profetas dieron testimonio de aquella luz, ¿verdad? Y la luz es Cristo, ¿verdad? Entonces, para no confundirnos, Él es la enseñanza, ¿verdad? De los dos. Exactamente, Él enseña la luz, ¿verdad? Es O la sea luz. que Él representa como la luz. O sea que es la enseñanza del universo, ¿verdad? Por eso digo yo que a veces si nos confundimos, si decimos que Cristo es el sol, o el Espíritu Santo es el sol, como muchos se han confundido, ¿verdad? Porque yo he escuchado gente, ¿verdad?, que dice que el Espíritu Santo es como una fuerza, ¿verdad? Se confunde, ¿verdad? Porque no estudia profundamente, ¿verdad? Al analizar eso, siempre digo así, lo que es la teología humana, ¿verdad? En el pasado, ¿verdad?, analizamos los libros que eran en pergamino, ¿verdad? En el tiempo de Cristo, Cristo viene a hacerse la luz, ¿verdad? ¿Para qué? Para lograr el camino del pueblo, ¿verdad? Y entonces en el tiempo de Cristo se empieza a establecer, empieza el panorama del Nuevo Testamento, ¿verdad? Y bueno, como hemos dicho, ¿verdad?, y hemos escuchado que después de esa luz recibimos más luz, ¿verdad?, para comprender bien la palabra de Dios, ¿verdad?, que es el Espíritu de Profecía, que es escrita por nuestra hermana Elena G. de White, ¿verdad? Inspirada por el mismo Espíritu. Por el testimonio, ¿verdad? Entonces, cuando analizamos los testimonios de nuestra hermana Elena G. White, ella dice, ¿verdad?, que vayamos a los testimonios de lo que ella escribió y de Jesucristo, ¿verdad? Y entonces, Pero tenemos que también ir a la Biblia primero. Así es. Yo en ningún sitio yo he dicho aquí que no se vaya a la Biblia primero. Así es. Tenemos que ir a la Biblia primero. Pero no podemos echar a un lado el testimonio de Jesús, que es el Espíritu de Profecía. Tenemos que usarlos los dos por igual. La Biblia primero. ¿Ve? Y si usted no entiende algo, usted trata con la Biblia. Entonces, si usted no entiende algo, ¿usted hace qué? Entonces va al Espíritu de Profecía a ver si ahí usted puede encontrar el significado. Pero fíjense bien, entendemos que la hermana White dice que hay que orar de rodillas y lo aceptamos y lo estamos viviendo aquí. Ahora, ¿qué es la reforma de la vestidura? ¿Aceptamos la reforma de la vestimenta que dice la hermana White? También, lo mismo debería ser. ¿La aceptamos? Porque no solamente lo que es los libros de ella, sino que empezando desde Elías, ¿verdad? Todo lo que el adorno de Jezabel y todo eso, o sea, no es necesario tanto, ¿verdad?, sino que está la palabra de Dios, ¿verdad?, porque es lo que le dije, ¿verdad? Al no entender, por eso buscamos los testimonios de nuestra hermana de Valle, ¿verdad?, por el Señor también. Pero hay un problema, que es que en el tiempo de Elías no había pantalones para las mujeres. Sí, porque era una sola túnica que se ponía el pueblo. Entonces la Biblia no habla de pantalones. Ahora, ¿De a poco? Ahora por eso entendemos que era. Pero la hermana White dice que los pantalones es ropa de hombre y que la mujer no se lo debe poner. ¿Estoy grabando? Sí. No puede grabar para que no haya una cuestión como tipo de... No, eso es bueno, porque él lo que está diciendo es reforzando. Punto vino, hermano Ramón, y el punto vino es para estar bien con el ser loco con el ser humano. Voy a leer esto y ya terminamos. Voy a leer esto. Yo dije el otro día que una vez leí acerca del versículo que hay en Deuteronomio, donde dice que la mujer no se ponga ropa de hombre ni el hombre ropa de mujer. Y dice aquí lo siguiente, en el libro Testimonio para la Iglesia, tomo 1, la página 402 a la 410, hay un capítulo que se llama La Reforma en la Manera de Vestir. Dice aquí: vi que los que adoptan el traje norteamericano han revertido la orden de Dios y han desobedecido sus instrucciones especiales. Se me refirió, Deuteronomio 22:5. No vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, porque abominación es a Jehová tu Dios, cualquiera que lo hace. Ahora, ¿alguien sabe aquí qué es el traje norteamericano? ¿Conocen ustedes cuál es el traje norteamericano? Típico de los americanos. Escuchen lo que es el traje norteamericano, porque ella tiene que decir cuál es el traje norteamericano. Si ella dice que el traje norteamericano no se puede utilizar por el pueblo de Dios, porque está diciendo ahí Deuteronomio que no se use ropa de mujer el hombre, ni la mujer use ropa de hombre, ella tiene que decir cuál es el traje norteamericano. Dice lo siguiente, en el mismo capítulo, página 409. El vestido que acabamos de describir, pensamos que es digno del nombre del vestido
corto de la Reforma. Está siendo adoptado por Instituto de Reforma Pro Salud al oeste y por algunos hermanos de Battle Creek y otros lugares. En amplio contraste a este vestido, decimos está el así llamado traje norteamericano que se parece mucho a la ropa usada por los hombres. Consiste en un chaleco, pantalones y un vestón largo que llega a media altura de la cadera y la rodilla. ¿Cuál es el traje norteamericano? Pantalones y una camisa. ¿Qué dice ella acerca de los pantalones? Porque ella dice que esa ropa es abominación ante los ojos de Dios. Está en ese capítulo. Está ahí. Le voy a leer este que dice. Existe un estilo de vestir que ha sido adoptado por un grupo de damas que se denominan reformadoras de la vestimenta. Imitan la forma de vestir de los hombres lo más cerca que pueden. Usan el sombrero, los pantalones, el chaleco, el vestón y las botas, y esta última prenda es la parte más sensata del vestido. La hermana Bueno dice que tenemos que orar de rodillas aquí, y lo aceptamos, pero ¿y en la vestimenta? ¿Qué está pasando? Es el mismo Espíritu Santo, no es otro. Y quiero leer esta última, y espero que no se molesten conmigo más de lo que están. Eso hay que decirlo, hermana, eso hay que decirlo para que se rían, porque los veo muy serios. Quiero leer esta última cita. Y por favor, si tienen el libro, léanlo en su casa. Porque cuando yo dije esto, esa señorita que está ahí, me agarró por los pelos y me dice, léeme ese capítulo que no lo entiendo. Y tuve que leerlo con ella y con las otras personas. Porque no es fácil, hermano. No es fácil dejar cosas. Usted sabe quién era el más carnívoro que existía en la iglesia adventista del séptimo día, este que está parado frente a ustedes. De verdad. Yo les puedo contar a ustedes, no tengo tiempo, para que ustedes vean. Y tuve que dejar la carne. No porque quise. Yo no quería dejar la carne. Tuve que dejar la carne. Pero hoy entiendo que no fui yo, sino fue que Dios me llamó a dejar la carne. Dice aquí. Mis conceptos tenían el objeto de corregir la moda actual, el vestido extremadamente largo que arrastra por el suelo, y también corregir el uso de vestido exageradamente corto que llega hasta las rodillas. Está diciéndolo ella, no yo. Ella dice que hay dos extremos. El vestido que llega hasta ¿dónde? Hasta el suelo, extremadamente largo, y el vestido extremadamente corto que llega ¿a dónde? A las rodillas. Lo está diciendo el espíritu de profecía. El mismo espíritu de profecía que aceptamos una cosa y no queremos aceptar la otra. Está diciendo, lo voy a volver a leer. Mis conceptos tenían el objeto de corregir la moda actual, el vestido extremadamente largo que arrastra por el suelo, y también corregir el uso de vestido extremadamente corto que llega hasta las rodillas, que es usado por cierta clase de mujeres. Se me mostró que debemos evitar ambos extremos. Al usar un vestido que llegue hasta parte superior del botín de la mujer, aludiremos los males del vestido extremadamente largo y también los males y la notoriedad del vestido extremadamente corto. ¿Alguna pregunta? No lo dije yo, está ahí. Ella dice bien claro que hay que orar como de rodillas ante la presencia de Dios. Ella dice bien claro que Dios no aprueba el uso de los pantalones en la mujer que se dice ser hija de Dios. Bien claro. Y ella dice bien claro que ante la presencia de Dios, el vestido extremadamente largo hasta el piso o extremadamente corto hasta las rodillas no es aceptable. Lo dije yo, lo dijo ella. ¿Quién lo está diciendo? Ella, lo dice Dios. La pregunta es, ¿qué vamos a hacer? No es fácil. Yo no estoy diciendo que ya mañana vengan con... No. Esto es un proceso, hermano, que tenemos que empezar a tomar acción. No es fácil, porque ya estamos acostumbrados, ¿verdad que sí, hermano?
Estamos acostumbrados a vivir una vida que hasta ahora, gracias, pensamos que estamos haciendo las cosas bien. Y quiero que sepan, el primero que se está llamando a reflexionar soy yo. Porque hay muchas cosas, gracias, que hacemos y que yo hago que me gusta hacerlas. No lo voy a negar. Pero tenemos que empezar a dejar esas cosas. ¿Saben por qué? Porque Cristo viene pronto. Amén. Y Cristo viene a buscar un pueblo. Un pueblo que esté dispuesto a hacer la voluntad de Dios antes que la voluntad de los hombres. Somos nosotros ese pueblo. ¿Por qué nosotros estamos aquí? ¿Por qué? ¿Por qué nosotros estamos en este grupo? ¿Podríamos estar en las otras iglesias, sí o no, hermano Eliasín? ¿Podríamos estar en Monte Olivo? ¿En Seven Spring? ¿En Warsaw? ¿En Goldsboro? ¿Podríamos estar? ¿Por qué no estamos en esas iglesias? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? ¿Nos sacaron? ¿O nos fuimos? ¿Por qué nos fuimos? ¿Qué está pasando allá? ¿Se está predicando la palabra de Dios allá? ¿Se está viviendo como Dios dice que se debe vivir? No. Nos vinimos acá para vivir como Dios dice que debe vivir, para predicar la palabra de Dios. ¿Pero qué está pasando? No podemos salirnos del camino. Tenemos que seguir por la senda, por esas sendas antiguas, que nos está llamando al pueblo de Dios a ser diferente. ¿No dice la Biblia que tenemos que ser diferentes? ¿Dice la Biblia eso? ¿No dice la Escritura que tenemos que ser diferentes? ¿Sí o no? Dice la hermana White que la línea de demarcación ya está ¿qué? Ya casi no se puede ver. Porque entre el mundo y el pueblo de Dios, el hombre. Es mi llamado y mi deseo, mi oración, que meditemos. No que tomemos esto y lo que... No. Hay que meditar. Hay que orar. Hay que pedirle ayuda a Dios. Hay que decirle, Señor, mira, yo necesito cambiar. Yo no puedo. ¿Alguien aquí puede cambiar algo de su vida? ¿Quién puede cambiarnos? ¿Lo vamos a permitir? ¿Queremos que nos cambie el Espíritu Santo? ¿Queremos ser igual a Dios? ¿Queremos que nuestros hermanos, queremos amarnos como hermanos? ¿Tenemos diferencias, sí o no? ¿Pensamos diferente, sí o no? Pero ese pensamiento diferente no puede llegar a ser una ira, no puede llegar a ser un odio, no puede llegar a ser yo soy mejor que tú eres... No, somos uno en Cristo Jesús. Si no somos uno en Cristo Jesús, nada nos va a cambiar. Así que meditemos, seamos como los bereanos, estudiemos la palabra de Dios. No porque lo digo el hermano Eliasín, no porque lo dijo el hermano Donel, no porque lo dijo el hermano José Luis, no, hay que estudiar la palabra de Dios y buscar en la palabra de Dios su voluntad para nuestras vidas. Y entonces el Señor vendrá a buscar a su pueblo y nos llevará con Él para vivir por la eternidad. Vamos a ir de rodillas y vamos a orar. Nuestro Padre Celestial, no somos dignos, no soy digno de presentar tu palabra, pero en tu grande misericordia y tu amor, tú nos das la oportunidad de presentar tu palabra ante un mundo que necesita más de ti. Ayúdanos a entenderte, ayúdanos a amarte, ayúdanos a poder vivir tu voluntad para que el mundo conozca que hay un Dios en Israel. Para que el mundo conozca que no importa el dolor, el sufrimiento, las angustias, tú tienes el control de todas las cosas. Y en tu misericordia y en tu amor estás esperando para que el mundo te reconozca. Dice tu palabra que tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos vayan a vida eterna. Tú nos has puesto en este lugar para hacer luz. Nos has puesto en este lugar para dar testimonio de tu amor y tu misericordia. Que permitamos que tú nos utilices para que el mundo te conozca. Y que, Señor, cuando salgamos de aquí, podamos salir con tu alegría, tu gozo en nuestros corazones. Acompáñanos en el resto de este sábado. En el dulce nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.